Amados, Dios les bendiga mucho. Este es su programa Desayunando con Jesús, un espacio que viene a bendecirte cada mañana aquí en YouTube, invitándote a que te suscribas al canal, actives la campana de las notificaciones para que cada día tempranito por la mañana recibas una palabra de vida. Cuando nosotros oramos al Señor, la oración tiene que tener dos aspectos fundamentales. Primero, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios y tiene que ser con fe. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios cuando oramos? La conocemos a través de su palabra, a través de lo que está escrito. Por ejemplo, cuando yo oro por alguien para que el Señor lo sane, yo sé que estoy orando bajo la voluntad de Dios, porque la Biblia nos manda a orar por los enfermos, a poner la mano sobre los enfermos y que los enfermos sanen. Cuando yo oro por mi salud espiritual, por mi crecimiento espiritual, por mi santidad, entonces estoy orando bajo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es mi santificación. Cuando yo oro por mi enemigo, por el que no quiere saber de mí, estoy orando bajo la voluntad de Dios, porque la Biblia me manda a orar por mis enemigos. Cuando oro por los que están en gobierno, cuando oro por los que están en poder, estoy orando bajo la voluntad de Dios, porque la Biblia me dice que ore por ellos para que vivamos quieta y reposadamente. Cuando oro por mi familia, estoy orando bajo la voluntad de Dios, porque Dios quiere que la familia le sirva. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, bajo ese esquema, yo debo ir conociendo lo que es la voluntad de Dios y por qué Dios quiere que yo ore. Por ejemplo, ¿por qué yo no debo orar por cosas que no son la voluntad de Dios para mi vida? Por ejemplo, que el Señor le quite a alguien algo que tiene y me lo dé a mí. La Biblia no nos llama a eso, eso se llama codicia. Y la oración no puede ser codiciosa. No puedo orar al Señor o no debo orar para cosas de la carne, en otras palabras, para sentimientos de la carne, porque entonces estoy pidiendo mal. No sé si me doy a entender. Estoy pidiendo mal porque estoy pidiendo para los placeres. Estoy pidiendo para las cosas que no agradan al Señor. Por lo tanto, a la hora de orar, tengo que estar consciente de que mi oración está sujeta a la palabra. Cuando yo oro por liberación, para que el Señor libere personas que están endemoniadas, yo estoy orando bajo la voluntad de Dios, porque Dios quiere que la gente sea libre, porque esa es la voluntad de Dios. Y así sucesivamente. Nos podríamos pasar el día hablando de cómo orar bajo la voluntad del Señor. Otro aspecto importante de la oración es que debe de ser con fe, no dudando nada. ¿Por qué con fe? Porque es que la fe agrada a Dios. Porque la fe es confianza. Y Dios le agrada que tú confíes en Él, que tú creas que Él es poderoso para hacer aquello por lo que tú estás orando. Tú vienes delante del Señor. ¿Cuál es tu motivo de oración? O sea, ¿por qué tú oras? Tú oras porque sabes que tienes un papá en los cielos, tienes un Padre celestial en los cielos que te escucha, que tú eres su hijo y que conforme a su voluntad Él te responde. Pero tú sabes que ese Dios, ese Padre es superior a ti, que mi Padre celestial es todopoderoso y que puede hacer cosas que yo no puedo hacer. Por ejemplo, yo oro con fe. ¿Qué significa esto? Que el Señor va a hacer cosas que para mí son imposibles. Yo no puedo orar a Dios para cambiar un bombillo, eso puedo hacerlo yo. No sé si me doy a entender. Yo no puedo orar al Señor, Señor, ven y conéctame esta cámara para yo hacer el desayunando. No, eso lo tengo que hacer yo. Ahora, ¿en qué opera la fe? Bueno, la fe opera para los milagros, cosas que yo no puedo hacer. Lo imposible lo hace Dios, lo posible me toca a mí. El Señor le dijo a Josué, Josué, esfuérzate, sé valiente,
porque yo estoy contigo. Pero hay una parte que Josué tenía que hacer. ¿Cuál era? Esforzarse. Habían cosas que Josué tenía que hacer. Dios no va a ir a la universidad por ti, te toca a ti. Dios no va a ir a la escuela por ti, te toca a ti. Dios no va a ir a la iglesia por ti, tú tienes que esforzarte e ir a la iglesia. Dios no va a ir al hospital por ti, te toca a ti ir al hospital, ir a las cárceles, a predicar el evangelio. Entonces tú tienes que saber que para aquellas cosas que son posibles, te toca a ti hacerlas. Las imposibles les tocan a Él. Tú predicas. ¿Qué es lo imposible? Bueno, lo imposible es que la gente reciba el mensaje de Dios y tú no tienes el poder del Espíritu Santo contigo. Entonces, ¿qué hace Dios? Te da el Espíritu Santo. Tú oras por el enfermo. Lo imposible para ti no es orar por el enfermo. Es que el enfermo se sane. Pero cuando tú le crees a Dios, entonces Dios opera el milagro en aquellos que necesitan un milagro conforme, vuelvo y repito, a su voluntad. Porque tú no manejas los dones. Los dones no te siguen a ti. Los dones son dones del Espíritu. Y el Espíritu lo opera. Y aunque esto es otro tema, es bueno que tú entiendas eso. Tú oras por el enfermo, tú oras por fe. Pero el que decide si lo sana o no lo sana es Dios. Ahora, mi trabajo, tu trabajo, es creerle a Dios. Es depositar nuestra confianza completamente en el Señor para que el Señor haga, para que el Señor opere en lo que Él quiera hacer. Entonces yo oro en fe, no dudando nada. Yo oro en fe creyéndole al Señor, creyendo que aquel que comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Amén. Por lo tanto, vuelvo y te repito, dos cosas importantes a la hora de orar. Que esté bajo la voluntad de Dios y que tú ores con fe. Así que eso que estás pidiendo, que está conforme a la voluntad de Dios, métele fe. Para el que cree, todo es posible. Esta mañana vamos a ver milagros. Vamos a ver el poder de Dios manifestarse en aquellas cosas que son conforme a su voluntad. Yo te bendigo en este día y te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Bendiciones.